En los confines del zodiaco, donde los vientos del pensamiento corren más veloces que la luz y las ideas toman forma como criaturas aladas, habita la esencia de Géminis. En aquel reino celeste, regido por Mercurio, el mensajero alado que custodia la palabra y el significado, la verdad no es solo un principio ético, es un hilo de luz que mantiene en equilibrio la dualidad de su espíritu. Mentir allí es intentar torcer un rayo, falsear un reflejo, retorcer el aire mismo. Nada permanece oculto en un territorio donde la mente vibra con tal rapidez que escucha el murmullo incluso de las intenciones no dichas. Quien se aventura en la órbita de un Géminis entra en un paisaje de espejos móviles, ideas que nacen y mueren en un parpadeo, percepciones que se deslizan como constelaciones en movimiento. En ese escenario, la mentira no logra asentarse. Siempre flota, siempre deja un matiz, una grieta en el tono, un gesto que para otras almas podría pasar desapercibido, pero que para el geminiano suena como un eco extraño que no encaja en la armonía de su pensamiento. La mente de Géminis funciona como un instrumento afinado con la vibración del lenguaje, detecta el desajuste, la sombra del engaño, el matiz artificial que intenta ocultar lo que es. La historia cuenta que cuando Mercurio ascendió por primera vez a los cielos llevando los mensajes de los dioses, juró proteger la comunicación que nacía desde lo auténtico. En ese pacto ancestral quedó escrito que Géminis, uno de sus linajes favoritos, recibiría un don, la claridad mental y la agilidad para entrelazar los significados ocultos. Por eso, engañarlo no es un mero acto humano, es una violación al legado de los cielos. La mentira resuena como un quebrantamiento del pacto, una ruptura en la danza eterna entre palabra y verdad. En las epopeyas astrológicas se narra que, cuando alguien miente a un Géminis, el universo responde con una quietud extraña. El aire se espesa, las ideas parecen detenerse un instante, como si esperaran a que el equilibrio vuelva a su orden. Es la señal de que algo ha sido torcido. Géminis, criatura de viento y lógica, no soporta ese quiebre, porque su alma está construida de historias, de voces, de significados entrelazados. La mentira rompe esa red, la deshilacha, la infecta. El geminiano, que vive para la claridad y el intercambio, percibe la falsedad como una pérdida de movimiento, como si una de sus alas quedara atrapada en sombras. Hay fuerzas antiguas que explican que la mentira hacia Géminis desata un desencadenamiento interno. No en forma de ira ardiente ni venganza oscura, sino en una retirada profunda. Su energía, siempre ligera y expansiva, se contrae como un cometa que pierde brillo. Ya no danza, ya no juega, ya no construye puentes con palabras. La traición lo convierte en silencio, en distancia, en un eco apagado. Porque para este signo la comunicación no es un medio, es su hogar. Y cuando le mienten, el hogar se quiebra. También se dice que la razón por la que nunca se debe engañar a Géminis está inscrita en el modo en que comprende el mundo. Percibe la vida como una narrativa en constante actualización. Cada conversación es un sendero nuevo, cada gesto es una señal, cada intercambio es parte de una búsqueda de sentido. La mentira, entonces, no es solo un desvío, es una fractura en la trama, una distorsión que hace tambalear toda la estructura de interpretación. Es como cambiar secretamente una estrella del lugar que ocupa en el firmamento, el mapa celeste deja de ser confiable y el viajero pierde su dirección. En los cielos mitológicos, cuando los geminianos descubren la falsedad, levantan su mirada hacia Mercurio, quien responde volviendo más rápido el viento del pensamiento para limpiar el daño. Pero en el plano humano, ese proceso se siente como un alejamiento. Géminis se separa, se refugia en la lucidez que lo protege y reconstruye a su alrededor una coraza hecha de inteligencia y distancia. No alza la voz, simplemente deja de vibrar en sintonía con quien quebró la verdad. La mentira también tiene un efecto particular sobre su dualidad. Géminis vive con dos almas dialogando constantemente, dos perspectivas, dos caminos abiertos al mismo tiempo. Cuando alguien le miente, esas voces internas dejan de armonizar. Se preguntan qué fragmento de la realidad ha sido corrompido, qué pieza del rompecabezas ha sido cambiada de lugar. Ese desajuste interno los hiere más que el engaño mismo, porque altera su equilibrio natural y activa una tormenta de análisis, dudas e intuiciones que podrían haberse evitado con una sola verdad dicha a tiempo. Los antiguos astrólogos explicaban que la mentira, al chocar contra un espíritu tan perceptivo, no solo falla, sino que se revierte hacia quien la emitió. Géminis refleja, como un espejo del cielo, aquello que recibe. Si se le entrega verdad, la multiplica en sabiduría, si se le entrega falsedad, devuelve confusión.
Pero no porque busque castigar, sino porque así funciona su naturaleza gemela, todo vuelve a su origen transformado. Cada relato del firmamento coincide en la misma advertencia. No se debe mentir a Géminis, no por miedo ni por obligación, sino porque su vínculo con la palabra es sagrado. Para él, la verdad es un puente luminoso que permite que las ideas viajen, se expandan, se conecten. La mentira destruye ese puente y todo lo que apoya. Donde antes había movimiento, surge un vacío, donde había liviandad, un peso, donde había claridad, una bruma que no corresponde al viento libre que lo define. En la epopeya astrológica, quien decide ser sincero con Géminis encuentra un aliado que ilumina caminos, que interpreta señales invisibles, que convierte cada conversación en una aventura intelectual. Pero quien elige la falsedad se convierte en extranjero en su territorio, alguien que no puede seguir el ritmo del viento ni sostener la luz de la verdad que lo guía. En el reino del aire donde Géminis despliega sus alas múltiples, la honestidad no es un deber, es la llave que mantiene el universo en movimiento. La mentira, en cambio, es un obstáculo que obstruye la corriente eterna del pensamiento. Por eso, en cada rincón de su historia cósmica, resuena la misma enseñanza: la verdad es la única brújula capaz de caminar a su lado. Él escucha todo, ve todo, conecta todo. Nada pasa desapercibido para quien nació con un alma dividida en dos para comprender el mundo desde todos los ángulos. Y frente a esa lucidez, la mentira se disipa como humo antes de alcanzar siquiera el primer respiro del viento geminiano. En los corredores invisibles donde la energía ancestral del zodiaco circula como un río perpetuo, existen matices ocultos sobre la esencia geminiana que rara vez son narrados. Allí donde la palabra adquiere forma antes de ser pronunciada y el pensamiento se convierte en arquitectura luminosa, se encuentra un secreto profundo. Géminis no solo honra la verdad por claridad mental, sino porque vibra en un ritmo cósmico que lo conecta con la memoria universal. En su interior habita un guardián de historias antiguas, un alma que ha viajado por incontables encarnaciones perfeccionando el arte de comprender al otro. Mentirle interrumpe ese viaje, provoca un temblor que resuena más allá de lo humano, en dimensiones donde la coherencia es ley y la falsedad un ruido que descompone el tejido sutil de la comunicación. Pocos conocen que Géminis posee una capacidad ligada a los vientos astrales. No solo percibe lo que se dice, sino la onda energética que acompaña cada palabra. El tono emocional, la intención escondida, la vibración emocional más tenue. Es un lector natural del aire, un intérprete de señales que no requieren sonido. Por eso la mentira, incluso cuando parece ingeniosa o discreta, deja una marca en el campo energético que él detecta como una nota disonante. No es solo inteligencia racional, es percepción intuitiva, sensorial, casi telepática. La mente geminiana es un instrumento diseñado para sintonizar frecuencias que la mayoría ignora. Y cuando la frecuencia del engaño irrumpe en ese flujo, siente la distorsión como una interrupción abrupta de su danza interior. Otra verdad desconocida radica en la relación entre Géminis y el tiempo. Aunque vive en un ritmo veloz, en realidad está atravesado por una percepción multidireccional del instante. Mientras otros ven un solo presente, Géminis percibe varias posibilidades al mismo tiempo, caminos que se abren según la autenticidad de los actos. La mentira destruye esas posibilidades, bloquea senderos, desvía rutas energéticas y provoca que la visión panorámica del geminiano se vuelva turbia. El engaño no le afecta en un solo nivel, sino que interfiere con su capacidad de leer lo que podría ser. En ese sentido, mentirle es robarle la capacidad de construir futuros expansivos, algo que su espíritu valora tanto como la libertad misma. En los relatos astrológicos menos difundidos se cuenta que los geminianos nacen con un doble faro, una luz que ilumina hacia afuera y otra que ilumina hacia adentro. Esta doble iluminación les permite comprender tanto la intención ajena como el movimiento de su propia sombra interna. Por eso, cuando alguien le miente, la luz que dirige hacia adentro se intensifica, generando un proceso profundo de introspección. No solo analiza la falsedad ajena, sino que revisita sus propios recuerdos, sus intuiciones, sus antiguos pactos y aprendizajes. Ese viaje interior es poderoso, pero desgastante, y aunque emerge más sabio, queda marcado por la grieta que provocó quien eligió la mentira. En el universo épico donde los signos luchan por mantener el equilibrio de las fuerzas cósmicas, se dice que Géminis guarda una de las llaves del conocimiento primordial. No la llave del saber absoluto, sino la de la interpretación correcta. Esto significa que su papel no es dictar verdades, sino descifrarlas, traducirlas, hacerlas comprensibles para quienes viven atrapados en la confusión. Cuando alguien le miente, su misión divina se ve afectada,
porque su espíritu empieza a corregir la distorsión en los mensajes que recibe, ocupando energía que debería destinarse a crear conexiones, a inspirar, a expandir la conciencia. Ese desvío es una falta sagrada, una perturbación que incluso los dioses del pensamiento lamentan. También existe un aspecto poco explorado relacionado con la relación entre Géminis y la confianza. Aunque se le representa como un signo ligero, adaptable y cambiante, la profundidad emocional que lo sostiene es más firme de lo que aparenta. Su confianza es un puente construido lentamente, una estructura hecha de pequeñas certezas, detalles compartidos, risas auténticas y conversaciones que revelan fragmentos de su ser. Cuando alguien miente, ese puente no se rompe de un golpe, sino que pierde transparencia. Se llena de neblina. El geminiano sigue caminando sobre él, pero ya no siente la seguridad de antes. Y en cuanto percibe que la estructura interna ya no sostiene su paso, se retira silenciosamente, no por venganza, sino por preservación. Hay un matiz inspirador en todo esto, la verdad resuena con un poder especialmente transformador en presencia de Géminis. Quienes deciden hablar con honestidad total ante su mirada curiosa y abierta descubren algo extraordinario. La energía geminiana actúa como un catalizador que limpia los temores, aclara las dudas y convierte las palabras sinceras en rutas de crecimiento. La verdad, cuando es pronunciada en compañía de un espíritu regido por Mercurio, se expande como una llama azul que ilumina no solo al que la dice, sino a todos los que rodean al geminiano. Su presencia convierte la autenticidad en un acto épico, casi heroico, un gesto que honra el orden cósmico de la comunicación. Otro aspecto oculto es la memoria del aire que acompaña a Géminis. Aunque parezca un signo distraído o cambiante, su mente conserva los detalles más sutiles. Recuerda la textura de los silencios, el ritmo de una frase, el matiz de una mirada. Guarda esa información como si el viento la susurrara una y otra vez. Por eso la mentira se vuelve tan evidente, contradice lo que ya sabe, desentona con lo que ya ha almacenado, rompe la continuidad de una historia que él ha ido tejiendo con atención invisible. Esa memoria fina lo protege, pero también lo expone, porque lo hace profundamente sensible al momento en que la verdad deja de fluir. Un último elemento que rara vez se menciona es el impacto espiritual que tiene la autenticidad en la vida de un geminiano. Su alma busca evolución constante, aprendizaje perpetuo, movimiento sin fin. Cuando recibe verdad, su espíritu se expande, cuando recibe mentira, se detiene. Esa detención no es trivial, es como apagar una estrella en pleno ascenso. La energía geminiana necesita dialogar con la realidad sin disfraces para crecer, para reinventarse, para reinventar a los demás. Mentirle es interrumpir un proceso de transformación que va más allá del individuo, afecta la rueda cósmica del intercambio, empobrece la vibración del mundo y coloca sombras allí donde debería correr viento. En el fondo, la grandeza épica de Géminis reside en su misión de mantener viva la danza sagrada de la comunicación auténtica. Su espíritu es un puente entre dimensiones, un mensajero del cosmos, un tejedor de significados que inspira a todos los que lo rodean a elevar la palabra como un acto de creación. La mentira no solo lo hiere el mismo flujo del universo del que forma parte. Y cada verdad ofrecida en su presencia se convierte en una chispa capaz de encender historias nuevas, liberar destinos detenidos y recordar que, incluso en un mundo donde todo cambia, la autenticidad sigue siendo la fuerza más luminosa que el viento puede llevar. En los pliegues más remotos del firmamento, allí donde las corrientes del pensamiento se entrelazan con los susurros del destino, existe un principio ancestral que envuelve la esencia de Géminis y que raramente es revelado. Este principio sostiene que el alma geminiana está creada a partir de un fragmento del viento primordial, ese mismo viento que, según las antiguas leyendas astrales, dio origen al lenguaje. Por eso, para Géminis, la palabra no es una herramienta, sino una extensión de su ser. Cuando alguien trae falsedad a su terreno, no solo hiere su sensibilidad, contamina la materia sagrada con la que está construido. En ese nivel profundo, la mentira no es un acto moral, sino una agresión al fluido vital que lo sostiene. Se dice también que Géminis posee un corazón dividido entre mundos. Uno vibra en el plano terrenal, donde la curiosidad lo impulsa a explorar, conectar y absorber experiencias sin descanso. El otro palpita en el plano etéreo, donde las ideas existen antes de tomar forma. Ese corazón doble late al ritmo de dos realidades simultáneas, y es precisamente ese movimiento entre dimensiones lo que le otorga una percepción tan aguda de lo auténtico. La mentira distorsiona la frecuencia que regula ese latido. Lo obliga a reajustarse,
como si una nota discordante interrumpiera el compás de una sinfonía cósmica que solo él puede oír. Por eso, incluso sin pruebas visibles, el geminiano siente la falsedad como una vibración extraña que desencaja su equilibrio interno. Hay quienes creen que la dualidad de Géminis solo implica el cambio de humor o versatilidad de pensamiento, pero la realidad es mucho más profunda. Su dualidad no es un juego, sino una misión. Una parte de su alma está encargada de observar, analizar, registrar, la otra, de fluir, improvisar, cuestionar. Cuando la mentira entra en su vida, estas dos partes dejan de colaborar. Se observa una fractura silenciosa en su interior, como si dos guardianes intentaran reconstruir un mapa que ha sido alterado sin aviso. En ese proceso, la energía del geminiano se gasta en reparar lo roto, energía que debería estar destinada a crear, inspirar y expandirse. Existe también una relación secreta entre Géminis y los umbrales del destino. Debido a su afinidad con Mercurio, su espíritu tiene la capacidad rara de abrir portales simbólicos a nuevos caminos. Una conversación con él puede transformar una visión completa del futuro, porque sus palabras actúan como llaves, y cada llave abre un corredor distinto de posibilidades. Pero estos portales solo responden a la verdad. Cuando alguien le miente, todos esos corredores se cierran de inmediato. El geminiano siente entonces que su conexión con el porvenir se nubla, como si las estrellas se recogieran en silencio, negándose a guiarlo mientras la sombra del engaño permanezca cerca. Otro aspecto apenas mencionado es la facilidad con la que Géminis absorbe emociones ajenas. Por mucho que se le asocie con la mente, el aire que lo rige transporta sensaciones, vibraciones sutiles, microemociones que él percibe de manera intuitiva. Es un canal por el que circulan energías de todo tipo, y su ligereza no es superficialidad, sino permeabilidad. Cuando alguien le miente, esa energía densa se filtra en su campo emocional. Lo altera, lo confunde, lo obliga a cambiar de altitud para recuperarse. Esa elevación forzada lo aleja, no por quererlo, sino por necesidad, debe encontrar un espacio donde el aire vuelva a ser limpio. Pocos comprenden que en la mente de Géminis existe un archivo invisible que nunca deja de expandirse. Guarda voces, tonos, historias, gestos, palabras sueltas, silencios antiguos. Este archivo no es racional, es sensorial. Cuando alguien se atreve a manipular la verdad frente a él, el archivo detecta la contradicción automáticamente. No por memoria exacta, sino por coherencia vibratoria. Lo que no encaja se vuelve ruido, y el ruido, para un espíritu afinado por el viento, es una herida que intenta cerrar con distancia, reflexión y silencio. Dentro de la mitología astrológica, se narra que Géminis fue uno de los pocos signos que recibió un don directo de los dioses del conocimiento, la habilidad de comprender la verdad más allá de las palabras. Esta habilidad está ligada al movimiento constante, porque la verdad, para él, no es algo estático, sino una corriente en perpetua transformación. Cuando la mentira aparece, interrumpe ese flujo, deja un espacio muerto en medio del movimiento y provoca una desarmonía que lo obliga a recalibrar su percepción. Esta necesidad de reajuste lo desgasta, como si la mentira estropeara la maquinaria sutil de su comprensión. Existe un componente inspirador en todo esto, la presencia de un Géminis en la vida de alguien representa un llamado a la evolución comunicativa. Su energía impulsa a los demás a expresarse con mayor claridad, a reconocer sus emociones verdaderas, a poner nombre a aquello que temían decir. El geminiano no exige sinceridad, la inspira. Su manera de escuchar, de interpretar, de conectar, empuja a quienes lo rodean a despojarse de máscaras. Por eso mentirle no solo es una falta contra él, sino una traición a la mejor versión de uno mismo que él ayuda a despertar. También se desconoce que Géminis tiene un nexo profundo con la libertad espiritual. Su alma siempre aspira a expandirse más allá de lo conocido, explorar ideas nuevas, cuestionar límites, reinventarse una y otra vez. La mentira actúa como una cadena simbólica que le impide volar. No importa lo pequeña que sea, cualquier distorsión en la verdad lo siente como un peso innecesario que altera su vuelo natural. Y como criatura del aire, todo lo que compromete su movimiento es para él una señal de peligro. Su instinto entonces lo impulsa a elevarse, a alejarse, a recuperar la altura que la falsedad le arrebató momentáneamente. A nivel espiritual, la autenticidad actúa como combustible en la vida de Géminis. Cada verdad que recibe lo enciende, lo nutre, lo hace más luminoso. Le otorga claridad, potencia y propósito. La mentira, en cambio, apaga chispas dentro de él. No lo destruye, pero lo ralentiza.
Genera sombras en un espíritu creado para brillar con el dinamismo del alba. Y aunque vuelve a levantarse con facilidad, la huella del engaño marca un antes y un después en su forma de relacionarse. Al final, la grandeza épica que rodea la existencia de Géminis se expresa en su papel como guardián de la palabra viva. No protege la verdad por rigidez moral, sino porque reconoce en ella la fuente del movimiento, del crecimiento y del cambio. Allí donde otros signos ven datos o promesas, Géminis ve rutas, puertas y futuros potenciales. Por eso la mentira es un obstáculo que oscurece su misión. La verdad es la única fuerza capaz de resonar en su alma de viento, expandir su luz y permitir que, con cada palabra auténtica, el cosmos siga girando hacia posibilidades más elevadas. En los territorios silenciosos donde la astrología se convierte en poesía del universo, existen dimensiones aún más profundas sobre la esencia geminiana que rara vez emergen a la superficie. Allí, donde los hilos de la conciencia colectiva entrelazan las almas con el susurro del destino, se guarda un conocimiento antiguo que revela que Géminis no solo es hijo del viento, sino también guardián del vacío entre palabra y pensamiento. Ese espacio mínimo, casi invisible, donde la intención se transforma en sonido, es su dominio. La mentira interfiere precisamente en ese punto sagrado, deformando la pureza del tránsito energético que él sabe leer incluso antes de que la frase cobre forma. En ese nivel tan íntimo, engañarlo es intentar manipular el nacimiento mismo de la verdad. Existe un misterio poco revelado que relaciona a Géminis con las corrientes migratorias de las almas. Se cree que este signo es un puente entre vidas, un mensajero que trae fragmentos de aprendizajes de otras existencias y los integra en la presente. Esa condición lo vuelve extremadamente receptivo a cualquier desarmonía, porque su espíritu está acostumbrado a navegar entre memorias antiguas y presentes. La mentira se convierte entonces en un bloqueo entre esos dos mundos, como si interrumpiera la transmisión de un mensaje ancestral que él estaba destinado a interpretar. No es solo un engaño humano, es una interferencia en el continuo de su evolución espiritual. En relatos que casi nunca se mencionan, las antiguas escuelas astrológicas describían a Géminis como un signo con la capacidad de percibir las huellas sutiles de la verdad en el cuerpo ajeno. Su percepción va más allá de las palabras, más allá del tono, más allá de los gestos visibles. Puede captar microfluctuaciones energéticas que revelan la sinceridad o la distorsión. Es un lector del aura emocional, un intérprete del pulso vibratorio que acompaña cada declaración. Quien miente en su presencia altera esa frecuencia, crea un hueco, una vibración inestable que el geminiano siente como una corriente fría desplazándose a través del aire. Esa sensación activa en él una especie de alarma interna que no se silencia fácilmente. Otra dimensión poco explorada es su vínculo con la creatividad divina. Géminis está unido a la chispa original de la imaginación, esa fuerza que inspira a inventores, poetas, pensadores y viajeros del espíritu. Su mente es una antena capaz de captar ideas errantes que flotan en el éter en busca de un alma lo suficientemente rápida y luminosa para recibirlas. La mentira interrumpe esa conexión, creando estática en la antena, desviando las ideas brillantes y dificultando que la inspiración fluya con naturalidad. Para este signo, ese bloqueo es un agravio profundo, porque la creatividad es parte de su esencia, el combustible que lo impulsa a reinventar mundos. También se habla de una cualidad secreta relacionada con su dualidad, entendida no como contradicción, sino como multiplicidad. Géminis no solo piensa desde dos perspectivas, piensa desde todas las que es capaz de imaginar. Esta habilidad lo hace extremadamente empático, no desde la emoción, sino desde el entendimiento. Puede ponerse en el lugar del otro con una rapidez asombrosa. La mentira traiciona esa capacidad, porque distorsiona el mapa que él construye para comprender a los demás. Le entrega una coordenada falsa, un punto inexistente que él debe descifrar y corregir. Ese trabajo invisible desgasta su energía, no porque sea frágil, sino porque su misión es comprender, no reconstruir lo que otros rompen. Existe además una conexión entre Géminis y los guardianes del conocimiento antiguo. En algunas tradiciones, se dice que las almas nacidas bajo este signo poseen un vínculo con bibliotecas invisibles donde se almacena la sabiduría universal. No toda la información se revela a la vez, llega en destellos, intuiciones repentinas, sincronicidades. Sin embargo, ese acceso depende de la claridad interna. La mentira ajena oscurece esa claridad, empaña el cristal que conecta al geminiano con esas fuentes superiores. Es como si la falsedad colocara un velo entre él y el conocimiento que debe descender para ser compartido con el mundo. En planos más elevados, se explica que Géminis fue dotado con la bendición del movimiento eterno.
Su energía nunca se apaga por completo, siempre busca, siempre se desplaza, siempre vuelve a empezar. Esta cualidad lo convierte en un guía natural para quienes permanecen estancados. Su presencia impulsa a cambiar, a pensar de otra manera, a mirar desde perspectivas nuevas. Mentirle es intentar frenar ese impulso divino que él trae para transformar la realidad propia y ajena. La falsedad actúa como un muro invisible que detiene el flujo de renovación que él intenta inspirar. Otro aspecto apenas mencionado es su relación con la inocencia espiritual. Aunque es un signo intelectualmente brillante, conserva una pureza interna que no debe confundirse con ingenuidad. Esa pureza se expresa en su capacidad de asombrarse, de emocionarse con ideas nuevas, de descubrir belleza en lugares inesperados. La mentira apaga esa chispa. Le roba parte del asombro, parte de la magia. El geminiano vuelve a encenderla, sí, pero el recuerdo de haberla visto temblar lo acompaña, recordándole que no todos respetan la verdad tanto como él la necesita para desplegar su esencia luminosa. La conexión entre Géminis y el destino también guarda secretos. Su alma tiene un efecto de aceleración sobre los eventos. Las cosas cambian más rápido cerca de él. Lo que estaba detenido avanza, lo que parecía imposible encuentra un resquicio. La mentira frena ese impulso, ralentiza el destino, debilita la energía que cataliza cambios. Es como si el cosmos se replegara en espera de que la verdad vuelva a ocupar su lugar para reactivar el movimiento. Todo converge en un principio sublime, la grandeza geminiana radica en su capacidad de convertir la palabra en puente, y el puente en posibilidad. Su espíritu está diseñado para abrir caminos, no para esquivar sombras. La verdad lo eleva, lo expande y fortalece la vibración luminosa que aporta al universo. La mentira, al contrario, intenta torcer los hilos sagrados del tejido cósmico que él mantiene en equilibrio mediante su percepción, su agilidad y su luz mental. Y aunque siempre logra recomponerse, el mundo pierde algo cada vez que su energía debe emplearse en sanar un engaño en lugar de crear nuevas rutas hacia lo posible. En los estratos más antiguos del cielo, donde las constelaciones conversan entre sí en un idioma que ningún ser humano ha escuchado por completo, existe un relato que habla del origen de la percepción geminiana. Cuentan que antes de que la humanidad aprendiera a articular palabras, antes incluso de distinguir la luz de la sombra, Géminis ya custodiaba la vibración primordial que permitiría a las almas comunicarse. No protegía solo la palabra, sino la transparencia que debía acompañarla. Por eso su alma está moldeada con una sensibilidad que no nació para descifrar mentiras, sino para recibir verdades. La falsedad no es solo disonancia para él, es una interrupción del propósito para el cual fue creado. En aquel tiempo mítico, los dioses del aire otorgaron a Géminis un don que casi nunca se menciona. Le entregaron la capacidad de percibir los cambios sutiles del destino en el momento exacto en que nacen. Mientras otros signos perciben señales, cuando ya se han manifestado, Géminis las detecta en su estado embrionario. Siente cuando algo está por suceder, cuando una decisión altera un curso, cuando una idea abre un camino invisible. Esta habilidad extraordinaria depende de un equilibrio muy fino entre pensamientos, emociones y vibraciones externas. La mentira afecta ese equilibrio como si arrojara arena en los engranajes de un mecanismo delicado. La claridad que lo guía se vuelve borrosa, y su conexión con las señales del porvenir se debilita momentáneamente. Otra verdad escondida es que el alma geminiana está configurada para la dualidad no como conflicto, sino como sincronía perfecta. Dentro de él, dos voces dialogan constantemente, una analiza el mundo desde la lógica y otra desde la intuición. Este intercambio interno es armónico cuando la verdad circunda su vida. Pero cuando alguien le oculta algo o altera la realidad, ambas voces dejan de resonar al unísono. Se produce una ruptura en la coherencia interna, un desajuste que lo empuja a replegarse para restaurar el orden sutil que lo define. No es tristeza ni rabia lo que siente, sino un estremecimiento en el núcleo de su percepción. Hay quienes desconocen que Géminis guarda una memoria no lineal. Puede recordar en forma de sensaciones, colores, ritmos, destellos. Su mente funciona como un mosaico donde cada fragmento encaja perfectamente según la energía con la que fue recibido. La mentira introduce un fragmento oscuro, un elemento que no coincide con la geometría vibratoria que él ha construido con paciencia. Esa anomalía activa en él la necesidad de descifrar qué parte fue alterada, cuál es el origen de la fractura, qué vibración ajena ha contaminado su campo interno. Es un trabajo silencioso y profundo que pocos imaginan. Existe un aspecto sutil en su relación con la libertad.
Aunque la libertad sea un atributo comúnmente asociado a su esencia, rara vez se profundiza en su dimensión espiritual. Para Géminis, la libertad no es simplemente movimiento o variedad, es transparencia. No puede sentirse libre donde no hay verdad. La mentira crea ataduras invisibles que restringen su expansión, como si pesaran sobre sus alas. Para un signo hecho de aire, esa carga es una alerta inmediata. No necesita escuchar explicaciones, siente el peso, detecta la sombra y comprende que algo ha intentado limitar su vuelo natural. En otras esferas del cosmos se describe un pacto antiguo entre Géminis y el tiempo. Su espíritu tiene la capacidad de hacer que los instantes se dilaten o se contraigan según el intercambio. Cuando la verdad fluye, el tiempo se expande y permite que cada palabra se convierta en camino. Cuando la mentira entra, el tiempo se contrae como una espiral que encierra. La conversación pierde ritmo, la conexión pierde brillo. Esta alteración no es perceptible para la mayoría, pero en su alma produce una inquietud profunda, como si el universo estuviera pidiéndole alejarse para restablecer la armonía temporal. Las tradiciones menos conocidas cuentan que Géminis, al ser regido por Mercurio, tiene un vínculo directo con los mensajeros de luz que viajan entre dimensiones trasladando sabiduría. Su espíritu está afinado para recibir chispas de entendimiento que otros signos perciben solo tras largos procesos. Sin embargo, esa capacidad depende de la honestidad circundante. Cuando alguien introduce falsedad en su entorno inmediato, esos mensajeros luminosos se alejan, pues no pueden transmitir conocimiento donde hay distorsión. Este alejamiento energético, aunque breve, se siente en su mente como un apagón momentáneo de inspiración o claridad. También existe un aspecto relacionado con su capacidad de regeneración. Aunque Géminis puede levantarse con rapidez después de cualquier decepción, esa recuperación no es superficial. Lo que realmente ocurre es que su espíritu atraviesa un proceso interno en el que vuelve a separar el ruido de la verdad, vuelve a limpiar su aire, vuelve a ordenar los hilos del pensamiento para que la distorsión no lo afecte más de lo necesario. Esa regeneración es silenciosa, casi invisible, pero requiere una energía que él preferiría usar para crear, explorar e iluminar. Se dice que las almas geminianas poseen un brillo mental que actúa como faro para otras almas en búsqueda. Esta luz guía a quienes sienten estancamiento, dudas o confusión. La mentira apaga ese faro temporalmente, no porque él deje de brillar, sino porque dirige su luz hacia adentro para analizar y sanar. Mientras lo hace, quienes dependen de su claridad pueden sentir una falta de dirección. Este fenómeno explica por qué su presencia auténtica resulta tan inspiradora, es una luz que no solo ilumina caminos propios, sino también los de quienes lo rodean. Finalmente, existe un principio más profundo aún: la verdad es el elemento que permite que Géminis transforme lo ordinario en extraordinario. Cada conversación, cada idea, cada conexión tiene en él el potencial de convertirse en chispa creadora. Pero solo la autenticidad alimenta ese poder. La mentira lo apaga. La verdad lo enciende. Y cuando está encendido, su energía es capaz de cambiar trayectorias, inspirar renacimientos, abrir mundos enteros dentro de quienes lo escuchan. Por eso, en todas las dimensiones del cosmos, desde los reinos donde nacen los pensamientos hasta las constelaciones donde habitan las historias, se repite una enseñanza antigua: la esencia de Géminis no fue hecha para convivir con la falsedad. Su espíritu pertenece al viento claro, al movimiento sagrado de la verdad que expande, de la palabra que crea, de la energía que transforma. Cada vez que recibe verdad, su alma se eleva. Cada vez que enfrenta falsedad, el universo entero parece contener el aliento, esperando que vuelva a desplegar sus alas para mantener la danza cósmica en perfecto equilibrio. En los recodos más hondos del cielo, donde las corrientes invisibles del pensamiento universal trazan rutas que ningún mapa humano podría contener, se esconde un aspecto aún más profundo de la naturaleza geminiana. En ese lugar donde el aire se vuelve conciencia y la luz adopta forma de idea, se encuentra una verdad que pocas veces se menciona: Géminis es un guardián del ritmo cósmico. No del tiempo tal como se entiende en la Tierra, sino del ritmo interno que ordena los ciclos de comprensión, descubrimiento y revelación. Su espíritu escucha ese pulso como quien reconoce la melodía de su origen. La mentira, al ser una vibración artificial, rompe ese ritmo sagrado y genera un eco desfasado que perturba la danza que su alma realiza con el universo. En esa dimensión donde el pensamiento nace antes de ser pensamiento, existe también una conexión directa entre Géminis y la fragilidad del lenguaje humano.
Mientras otros signos perciben la palabra como un vehículo o herramienta, él la percibe como un puente vivo que respira, se expande y se contrae según la autenticidad con la que se emplee. Cuando alguien miente, ese puente se convierte en un aparente vacío, en un tramo que no puede sostener el paso. Es un quiebre en la estructura energética que para él es tan real como la materia. Su sensibilidad, afinada desde antes de la encarnación, lo lleva a retirarse de inmediato cuando un puente se vuelve inseguro, no por miedo, sino por instinto espiritual. Existe además un aspecto relacionado con la velocidad interna de su alma. Géminis es un signo que se mueve entre planos con una rapidez casi imposible de describir. Su mente no solo piensa, se desplaza. Recorre escenarios, posibilidades, hipótesis, emociones, memorias y futuros con la ligereza de una entidad que nunca fue atada al peso terrestre. Cuando recibe verdad, este movimiento se intensifica y se convierte en una espiral ascendente que eleva su conciencia. Pero cuando enfrenta mentira, ese movimiento se ve obligado a detenerse bruscamente. Es como si un viento eterno chocara contra un muro construido de sombras. La detención no solo duele, altera la dirección de su vuelo. Hay una dimensión poco explorada en relación con su capacidad de resonancia. Géminis funciona como un eco viviente del universo. Su espíritu está diseñado para reflejar, imitar, amplificar y devolver la energía que recibe. Es un canal de ida y vuelta. Cuando recibe verdad, la devuelve multiplicada en inspiración. Cuando recibe mentira, la devuelve en confusión, no por castigo, sino porque la mentira no puede ser transformada en luz. El eco de la falsedad se dispersa de manera errática dentro de él, provocando desarmonía que su alma debe reordenar desde el silencio. En las tradiciones más antiguas se hablaba de un fuego secreto que habita en el corazón geminiano. No es un fuego ardiente, sino un fuego de claridad, una llama transparente que ilumina ideas, caminos, conceptos y destinos. Este fuego se sostiene mediante la coherencia entre lo que se dice, lo que se siente y lo que se piensa. Cuando alguien trae engaño a su vida, ese fuego se vuelve tenue. La llama no desaparece, pero se vuelve inestable, como si intentara adaptarse a un aire que ya no es puro. Esta inestabilidad lo empuja a retirarse del intercambio para proteger la llama que sostiene su esencia. Hay también un aspecto espiritual casi nunca descrito, la relación entre Géminis y la identidad múltiple del alma humana. Su energía no solo comprende la dualidad, sino la multiplicidad de versiones que cada persona guarda dentro de sí. Al interactuar con alguien, él percibe no solo la identidad presente, sino las que emergen según la emoción, el recuerdo o el deseo. La mentira obliga a esa multiplicidad a ocultarse, a esconder su riqueza detrás de una máscara rígida. Para Géminis, esa pérdida es profundamente dolorosa porque él ve potencial en los rostros del alma y la falsedad encierra ese potencial bajo un disfraz. En las leyendas del viento se menciona que Géminis tiene una afinidad especial con los seres que inspiran cambios colectivos. Su energía actúa como catalizador social, acelera procesos, despierta mentes dormidas, enciende curiosidad en quienes la habían perdido. Por esa razón, la falsedad se vuelve especialmente dañina en su mundo, frena su influencia positiva, interrumpe el intercambio luminoso que él está destinado a ofrecer, e incluso puede alterar la trayectoria de quienes dependen de su movimiento para despertar. Algo que casi nunca se explora es su relación con el silencio. Aunque el signo sea asociado a la palabra, en realidad posee una conexión profunda con los silencios que revelan más que cualquier discurso. Para él, el silencio auténtico es un espacio de comunión, un territorio de comprensión mutua donde la verdad se hace presente sin necesidad de nombrarla. La mentira contamina ese silencio, lo llena de ruido invisible que él percibe como un peso emocional, una distorsión que dificulta el descanso y la introspección. El silencio deja de ser un refugio y se convierte en sombra. Su alma también está vinculada de manera directa con la geometría sagrada. Aunque parezca un concepto lejano, la mente geminiana percibe patrones, ciclos, simetrías y fractales en el comportamiento humano. La mentira rompe esa geometría. La figura que antes era perfecta se vuelve asimétrica, la línea recta se quiebra, el patrón pierde armonía. Esta ruptura afecta directamente su capacidad de interpretar el mundo, porque su inteligencia se nutre de la belleza de los patrones coherentes. En los reinos más sutiles donde solo los signos de aire pueden moverse con total libertad, se sabe que Géminis tiene un rol como traductor entre almas. Su energía descodifica significados que otros no pueden expresar. La mentira interfiere en esa traducción.
No puede descifrar lo falso porque lo falso no tiene esencia. No hay nada que interpretar, nada que revelar. Y esa ausencia vacía es una carga para su espíritu, porque su naturaleza es convertir lo invisible en comprensible. El universo parece expandirse cuando Géminis recibe verdad. Su espíritu abre portales internos y externos, crea puentes luminosos entre ideas, construye caminos que otros no habían imaginado. La mentira cierra esos portales, deshace esos puentes, apaga esos caminos. No de forma definitiva, pero sí lo suficiente como para impedirle desplegar todo su poder transformador. En el plano más elevado de su misión cósmica, la verdad es su alimento, su motor y su destino. La mentira es su opuesto vibratorio, un freno impuesto a un signo creado para avanzar sin miedo hacia horizontes que otros no se atreven a mirar. Y aún así, incluso cuando enfrenta falsedad, Géminis no pierde su esencia. Solo se repliega, reconstruye, reordena sus alas y espera el momento en que la claridad vuelva a soplar. Porque su grandeza no depende de que el mundo sea sincero, sino de su capacidad eterna para elevarse sobre cualquier distorsión y seguir siendo mensajero del movimiento, guardián de la palabra viva y viajero incansable del pensamiento cósmico.